Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos en medio de la semana, el ombligo de la semana, con grandes noticias en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y aquí todo el equipo que hace posible estas entrevistas con los líderes, te damos la bienvenida. Y tenemos hoy a un gran presidente justo de Canadá Binacional, mi estimado Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, que está con nosotros en un momento muy interesante. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Hola Mariel, muy bien, muchas gracias. A tus órdenes, como siempre. Muchísimas gracias. Te quiero preguntar cómo se ve el cierre del año para la industria, de este peculiar año lleno de elecciones, este nuevo gobierno, incertidumbre económica. ¿Cómo cierra la industria? Pues mira, los números de cierre en la parte comercial, yo creo que no hubo fluctuaciones, se mantienen igual. Vamos a construir a razón total de 250,000 viviendas aproximadamente, Mm, algunas miles arriba, algunas miles abajo, pero más o menos es el mismo promedio que el año pasado. Pero por la parte de registro y producción de vivienda para el próximo año, sí hubo una caída importante. Sobre todo, pues como tú sabes, en los segmentos de vivienda económico. social de bajos ingresos, y también hubo una caída en la colocación de vivienda y la producción de vivienda, más o menos de un ticket de 2 millones de pesos. Eso Mm, se ha visto también reflejado en la colocación de créditos hipotecarios por la parte bancaria, ¿no? En los bancos. Entonces, bueno, son cifras no muy alentadoras, son cifras que tenemos que trabajar para encontrar soluciones. El problema cada día se incrementa la mano de obra, no hay mano de obra en el país, muy complicado obtenerla. mm, Competimos con nuestra mano de obra ahora está inmersa también en la mano de obra, en la manufactura. O sea, ponen unas fábricas y la gente prefiere trabajar en las fábricas mm. que en la parte de albañilería o haciendo trabajos en el rayo del sol, ¿no? Como es Ajá. ¿Por nuestra las industria. condiciones o por los salarios, Beto? Pues en parte y en parte Mm, quizá sean los salarios propiamente y después pues, las condiciones también que son, las condiciones físicas que son más dispuestas, óptimas, ¿no? Para trabajar con aire acondicionado en una fábrica en claro, Hermosillo, que para trabajar en estar el rayo del expuestos. sol expuesto. Entonces me Ok. preocupa mucho porque parte de toda esta situación que se va a presentar en próximas fechas con respecto a la solicitud y objetivos de la doctora presidenta Claudia Sheinbaum, eh, para construir más vivienda y generar Sí. eh, pues, mejor bienestar social, mejor patrimonio para las familias y a su vez una mejor economía. Pues imagínate que si ahorita ya tenemos problemas de mano de obra, pues cómo se desdobla la producción como se pretende, pues imagínate cómo le vamos a hacer. Entonces, ¿De bueno, dónde? son de esas paradojas que hay que trabajar, que hay que buscar alternativas de solución, donde, Mm, bueno, son los problemas que todos quisiéramos tener, ¿no? Los problemas que todos quisiéramos solucionar, donde hay mucho trabajo y tienes que buscar las soluciones ujú. para abatir esa necesidad. Mejor eso que no tener trabajo, como dices. Exactamente. Y hablando justamente de incentivos y de factores que requiere la industria, ¿cuáles son los que de manera urgente y prioritaria necesita Pues para mira, responder a este programa? yo creo que depende mucho de las regiones del país. Por ejemplo, en la región norte del país pues, se requiere mucho lo que es infraestructura hídrica y eléctrica, ¿no? Es un problema importante, así como en la península de Yucatán, todo lo que es el estado de Yucatán y Quintana Roo, también hay problemas de carácter electrónico, de energía eléctrica, ¿no? Entonces, por darte unos ejemplos, en el Ujú, centro del país, lo que se requiere quizá sea un apoyo a las personas derechohabientes que buscan obtener una vivienda, un apoyo de manera directa, ya sea por los tres niveles de gobierno, municipal, estatal o federal, para poder alcanzarla, sobre todo en algunas partes del centro y sur del país, Oaxaca, Chiapas, Puebla mismo, la parte sur de Veracruz, ujú. Campeche, Tabasco, ¿no?
que, que se necesita forzosamente el apoyo para que la gente le alcance a obtener una vivienda, porque pues Claro. prácticamente los valores diferenciados entre zonas de construcción pues no hay mucho. Prácticamente se puede decir que cuesta igual construir en un lado que en otro, a excepción obviamente de Tijuana y Mexicali, que son puntos de aparte, pero en otros lados es muy similar. Entonces, pero los ingresos salariales no son similares, ¿no? Entonces, Ujú. y así mismo, pues eso conlleva que el aforo del crédito, pues tampoco sea similar, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que se tiene que ver. Y por otro lado, pues yo Ujú. creo que una cruzada liderada por la presidenta, donde sume a los 100 principales municipios del país, no necesita sumar a los 2.500 municipios, sino los 100 principales Ujú. municipios del país, a todos los municipios, a todos los estados que quieran tener un crecimiento en en la producción de vivienda y pues hacer eh, factores de diferenciación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay municipios que el costo del metro cuadrado es el mismo para construir una residencia que construir una casa para personas de menores ingresos, ¿no? Entonces, esa Ujú. diferenciación es necesaria, que intervengan también la parte financiera, donde también a través de sociedad hipotecaria empieza a gestionar esa diferenciación, donde haya mejores tasas de interés para los créditos puentes para dirigidos a esos proyectos, donde la cadena de valor también haya una diferenciación en los valores de los commodities como concreto, cemento, acero, aluminio, pues Ujú. también que vayan dirigidos para ese segmento, también a un pequeño apoyo Producción. a la venta y comercialización de esos productos, y así sumando todos también, pues de nuestra parte, también sumarnos a este gran gran objetivo de de la presidenta y lograr pues, construir y abatir esa necesidad. Claro. Los otros nichos de mercado pues, están siendo atendidos. No creo que haya una falta de producción, de falta de oferta, donde sí es marcado y es sumamente importante ver cómo llegamos a consensos es a través para atender la vivienda para personas de menores ingresos. Y nada más estoy hablando de Ujú. la parte formal, ¿no? Pero imagínate toda la parte de personas que no pertenecen a un sistema de salud, eh, Ujú. que no Que no tienen están, ningún acceso a que alguna no tienen prestación. acceso a un crédito. Sí. Ajá, esa es otra historia. Y además Exactamente. es un problema muy grande porque está creciendo muchísimo, Muy tanto la grande. informalidad como esa vivienda autoconstruida sin asesoría, sin métodos. Pero fíjate que viene una buena noticia, Beto. Están negociando por allá. La semana pasada nos enteramos de una reducción en el precio del cemento. Ya los líderes del sindicato de trabajadores de la industria cementera están sentados con las empresas y viene por ahí un buen anuncio. Así que, qué bueno, ¿no? Por lo menos Pues que se mira, dé. es que todo este ecosistema de la vivienda, pues todos tenemos que sumar, ¿no? Todos tenemos que poner nuestra Claro, partecita. Es como el juego cuando estábamos chiquillos, aquella, la pirinola, ¿no? todos ponen. Todos ponen exactamente. Entonces, es el momento justo de ponernos de acuerdo y nos marquen objetivos y una línea de conducción y sumar ideas, y sumar formas, y sumar criterios, y sumar esfuerzos. Y al final del día, Ujú. pues el efecto de suma se vuelve un efecto multiplicador, ¿no? Entonces, Exacto, que se requiere para los tiempos que estamos viviendo. Y así es. finalmente, en estos tiempos, y ya lo que tú nos decías, ¿no? Del tema del gran programa de vivienda, 1 millón de viviendas, ¿no? Como tú lo has dicho, y no voy a adentrarme mucho al tema, pues hay capacidad y hay necesidad además de más vivienda. Pero bueno, la propuesta es construir 1 millón de viviendas en el sexenio y la propuesta también es que el 50% la haga Infonavit. ¿Cómo ven el tema? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están manejando el tema de la iniciativa del Infonavit? Pues que ya entró al Congreso, ya está allí, vamos a ver que termina, parece que todo va muy rápido, y esta propuesta dentro de la iniciativa de generar una constructora. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo lo están viendo?
Pues mira, espero tener la oportunidad de ver bien el planteamiento de todo lo que es las reglas de operación, todo lo que se refiere a la parte fina del tema y sobre todo los cómo, ¿no? Ya, El diagnóstico está correcto, no se construye esa vivienda, falta oferta. O sea, ese es un síntoma sine qua non que ahí está, que debemos nosotros de aceptar que nuestra industria no ha generado esa vivienda y que el gobierno federal busca alternativas, ¿no? Entonces, una de las alternativas que creen que puede funcionar es un Infonavit constructor. Yo lo veo sin saber la ciencia cierta y con mucha eh, responsabilidad, lo digo, y sin, de manera personal, sin que sea voz de un gremio, pero de manera personal lo digo, es que es una tarea titánica eh, y muy complicada. Muy complicada porque deben de cuidar primero que todo lo que se pretenda hacer sea bajo estrictos sistemas de transparencia y que sea un sistema constructivo y unas formas constructivas eficientes y con la calidad que se necesita, ¿no? ya. De acuerdo a números de empresas multiregionales, de las empresas grandes en México, como Rubas, Sadas, etcétera, etcétera, ARA, Ujú, que construyen miles de casas, entre, algunas de ellas entre 14 y 16 mil casas, pues tienen una plantilla de gente a razón de 2,000 personas, ¿no? Para construir 14,000 casas. Si el target es construir a razón de 100,000, pues vamos a trasladar ese número en regla de tres, de manera también muy ajá, ajá. sencilla, es, Sí, 2000 van- eran para, ajá. necesitan más o menos unas 12 14,000 personas, 10 14,000 personas. Nada más. Imagínate hacer toda una estructura administrativa de procesos y sobre todo de reglas a razón de políticas públicas y administración pública, que es un tema, ¿no? De administración pública. Mm, Entonces, pues es una sí, tarea nada sencilla que entonces sí el tiempo lo tendrán encima, ¿no? Porque pues yo calculo que para generar esa estructura administrativa y esa empresa, pues no te tardas menos de 18 meses, de 24 meses, en un no, escenario así sencillo, ¿no? Ahora bien, yo creo que hay otras maneras de hacerlo a través del Infonavit, y que el Infonavit funja como eje rector de todo esto, como siempre lo ha sido, una mejoría en la línea 3, hacer algunos ajustes en línea 3, ujú, donde el Infonavit sí sea un brazo financiero y que sea una parte medular del otorgamiento de créditos al constructor, con una verificación muy detallada y con mucho claro, cuidado, como lo hace ujú, un banco, ¿no? Empresas robustas ujú, financieramente con la calidad profesional y ética y asimismo con experiencia. Revisión del proyecto claro, propiamente, la revisión del proyecto que jale con todas mm, la parte jurídica, técnica y comercial. Y bueno, pues entonces sí, ese giro, que es muy rápido, aparte de todo, podría generar esa disrupción que se espera. Y estamos hablando que si lo presentaran así en un escenario lento para el Consejo o la Asamblea de diciembre, los constructores estaríamos entregando las primeras casas de esa forma, bajo ese esquema, el próximo año más o menos por estos meses, ¿no? Eh, sí, en lo que se y, y, arma todo lo que dices, ¿no? Toda la estructura. y esta es una forma rápida, pero piensa que nuestra industria es una industria lenta, de lenta arranque, donde necesitamos señales, o sea, y estas señales nos las tienen que brindar para que a su vez se encienda la avidez y el deseo de construir esas viviendas, ¿no? Ese nicho de mercado que tanto nos hace falta atender. Y bueno, pues yo creo Claro, que por ahí está la qué cosa. interesante. Necesitamos Ujú, nosotros, igual como ellos, como todos nosotros, te platicaba de la mano de obra, pues igual van a batallar de la misma forma. Igual como nosotros batallamos para licencias y permisos, con todo que quizá tengan derecho de picaporte, todo, habrá municipios
que sean más sencillos y habrá otros que tengan que cumplir con las reglas, igual como nosotros que Ajá. batallamos para agua, drenajes y luz, pues igual van a batallar, quizá un poquito Ujú. más. Y va a haber una diferenciación, quizás sí, pero que a lo mejor no es marginal en las diferenciaciones entre una parte y otra. Y lo peor de todo es que si no hacen bien los candados, pues puede ingresar nuevamente ese fantasma de la corrupción que ya vivimos en los años 70, 80 y 90 del Infonavit, ¿no? Exacto, que es la experiencia, ¿verdad? Que se vivió que no fue tan buena. Exactamente, que no Hablas nos... de 100,000 viviendas en principio, pero que se comenzarían a construir, de acuerdo a lo que platicas y estos cálculos, ¿verdad? Dentro de un año apenas, ¿no? Ya que se tengan todas las reglas de operación y todo este marco legal y operacional que tú mencionas, ¿no? Más o menos así serían los tiempos. Perdóname, me entró una llamada, no te escuché. Dime, ¿me puedes repetir, por favor? Pues fue muy larga, pero ahí te va. Perdóname, perdóname. Decía que hablas de 100,000 viviendas y Ajá. estas comenzarían a arrancarse dentro de un año, ya después de todo el trabajo que estás mencionando del marco legal, jurídico y demás operativo. No, un año en un escenario Optimista. muy eficiente, ¿no? Que quiten todas las barreras burocráticas que existen dentro del instituto Ok. y el tortuguismo y etcétera, etcétera, que yo lo conozco siendo consejero. No, no, no. O sea, yo calculo que esto podría generar, si es una empresa per se, ¿no? Que construya el Infonavit entre 18 y 24 meses. O sea, no menos. Sí, lo que mencionas. Ajá. ¿Eh? Ahora, muy interesante el punto de vista y esto de la línea 3 que expones, pero básicamente a mí me ha confundido el tema de la constructora. Nada más para aclararlo, la constructora no es que el Infonavit construya, sino finalmente sí se está viendo por lo que coinciden puntos de vista, ¿no? En la asamblea ya ves que lo dijo Claudio Es Oxera, que no lo en que sea sabemos. financiera para los constructores. Pues al final del día son declaraciones de las partes, Ujú. pero no conocemos el No se ABC, conoce. ¿no? El cómo, ¿no? Entonces es Ujú. importante darnos un clavado en todas estas Y letras ver el debate chiquitas en el Congreso, y cómo se empezar desarrolla. empezar, sobre todo, yo creo, lo más importante de todo es que el reconocimiento de las partes es uno. Sí sabemos que ese es el problema. No hay de que tengamos diferentes análisis del problema. El problema, el diagnóstico es el correcto. Hace Sí, falta ofertar esta vivienda, hace falta construirla. Ok. ok. Ahora vienen todos los cómo y ahí es donde podemos ser muy participativos. Y te voy a explicar por qué, quitando un poquito de presunción. Muchas de nuestras empresas que pertenecen a la Cámara tienen más de 30 años. Hay algunas nuevas, pero hay unas que tienen Claro, más de 30 años de trabajando. experiencia. Así Entonces es. han vivido las duras y las maduras en este tema. Muchas crisis. Hemos vivido muchas cosas de cómo se ha ido transformando la industria. Una industria que ha sido sumamente adaptable a las circunstancias. Si nos dicen construye aquí, construimos así. Que construyamos de este tamaño, construimos de ese tamaño. Que nos Así es. digan en estos polígonos, adentro de estos polígonos. De esta forma, de esta forma. O sea, ha sido una industria moldeable al fin y al cabo. Ujú, Pero esa industria ujú, moldeable tiene tiempos para moldearse. Entonces, los targets y objetivos que puso la presidenta son objetivos muy alcanzables, sí, y solo si somos eficientes en ponernos de acuerdo en todas las voluntades que están interviniendo. Si no, nos vamos a ir poniendo los pies unos a otros sin quererlo en exacto. muchas ocasiones y queriendo en otras de las Ujú, ocasiones, ¿no? Entonces, así es. yo creo que es la mejor manera, es Ujú, poner la línea de conducción, qué es lo ujú, que se puede hacer de manera rápida y expedita, ser ujú, eficiente sobre esos puntos, ujú, repito, y trabajar. Y paralelamente se pueden hacer muchos cambios. Esta industria es muy adaptable en la parte financiera, es muy adaptable en la parte constructiva, es muy adaptable, pero sí es lenta. Sí es lenta, no es una así industria es. que necesitemos cubrebocas, arrancas del switch, la máquina ya están botando los cubrebocas a las 2 horas. Ok. No, Ujú, es una ujú, industria lenta y en un efecto de lentitud, pues para construir un programa de vivienda
de nuestro lado, que tenemos la tierra, tenemos el cómo y tenemos los clientes están ahí, pues es un escenario de 12 meses, por lo menos de nuestro lado, ¿eh? De nuestro lado, que tenemos ya todo, la planta productiva y todo listo para arrancar. Exacto, y pues vamos viendo los cómo, como dices tú, cómo se van debatiendo. Yo creo que, bueno, pues si la iniciativa ahí se aprueba como se tiene que aprobar, no se tendrá las mínimas diferencias o cambios. Pero en la reglamentación, ¿no? Allí en los cómo, en el tejido fino, donde dices tú, hay que ponerse muy listos, pues para que sean consideradas las partes, entre ellos ustedes los expertos y los que pueden construir. Así que deseamos realmente que sean tomados en cuenta todas las partes, los constructores, los desarrolladores, Yo veo, yo nuestra veo, fuerza, mano de obra, ¿no? yo veo que están en ese ánimo. La verdad Ajá, siento que por las reuniones que he tenido con la secretaria Edna Vega, con la doctora Edna Vega, ayer el ajá, mensaje del director, veo que están en el ánimo de generar sinergias, ¿no? De generar ok, formas, puentes para llegar al objetivo marcado por la presidenta, ¿no? Que es, exacto. repito, aparte es un objetivo muy loable y necesario, o sea, es importantísimo que nos pongamos a trabajar todos sobre ese objetivo. Muy bien. Pues, Beto, vamos a seguir consultándote más adelante porque el trabajo apenas arranca, así que hay que tomar cargar las pilas, tomar aire y sumergirse. Y ojalá que salga verdaderamente lo mejor para este programa, que la buena noticia es que la vivienda se va a impulsar. Claro, El problema eso es lo mejor, detectado, ¿no? eso es lo El mejor. problema detectado y ya no va a seguir creciendo, sino se va a rescatar. Así que seguimos contigo, te agradezco mucho siempre tu buena disposición. Un abrazo para ti. Gracias. Igualmente, cuídense mucho y Muchas muchas gracias gracias al por su tiempo. presidente de Canadevi, es Luis Alberto Moreno Gómez Monroy. Y muchas gracias. Aquí continuamos el día de mañana. No te lo pierdas en la transmisión de En Concreto contigo el lunes a viernes. Pásala bien. Gracias. Gracias, mi querido Beto. Un